Bueno, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Realmente estamos muy agradecidos de que estén presentes y acompañándonos. Bueno, creemos que con este número, digamos, este tercer número, estamos de alguna forma como concluyendo un ciclo fundacional, ¿no? Como lo diría nuestra querida Cecilia Padvalskis, que, bueno, no puede estar presente hoy porque está en Europa, pero ha sido la directora, digamos, desde sus comienzos, desde 2012, a fines de 2012 que comenzamos, yo entonces era miembro del comité editorial, y bueno, realmente desde entonces ha sido todo un trabajo muy intenso en equipo, con ella siempre sosteniendo y ayudándonos en todo, ¿no? Bueno, ella, les aclaro que ella ha redactado también unas palabras, digamos, en la portada de este volumen, que después ustedes podrán ver cuando accedan a la revista. Y ella ahí simplemente me interesa lo que ella sintetiza, porque ella habla justamente que se está concretando un poco el deseo que animó la creación de la revista, y es que los relatos políticos, culturales, personales y colectivos sigan girando, brindando la oportunidad para el asalto de lo impensado, la diferencia, las víctimas, al tren de las narraciones en curso. Esas son las palabras de Cecilia. Bueno, y en los dos volúmenes anteriores ya tuvimos un primer dossier en 2015, que fue Cuerpos, ¿no? Que estaba coordinado por Eduardo Matio, que sigue siendo miembro del comité académico, que no está en este momento en la universidad, pero sigue integrando el comité. Y luego en 2016, un dossier que se llama Pensamiento Crítico Latinoamericano, que estuvo a cargo de Carlos Hasselborn, que bueno, también integra el comité editorial de la revista. Bueno, realmente estamos también pasando por un proceso de, ya a partir de este número, la revista, a través del proceso de indexación, que ya enseguida Octavio dirá unas palabritas al respecto. Octavio, el editor, aquí presente, a quien, bueno, es como decimos, un poco el alma gráfica de la revista, y además con todos sus aportes a nivel intelectual, que también son muy valiosos, y que ha estado también desde prácticamente desde sus comienzos, ¿no? Y bueno, quiero también destacar a Marcela Brica, que no sé dónde está la correctora, aquí está presente, la correctora, que realmente es un trabajo bastante intenso también el de la corrección, y bueno, que lleva mucho tiempo y que merece toda una valoración también, ¿no? Bueno, también agradecer al comité editorial, ¿no? Integrado por la propia Cecilia, ¿no? Que aunque ella, como digo, no dirige la revista, sigue integrando el comité editorial. Carlos Hasselborn, tenemos acá Luis Alberto Toñetti, un nuevo integrante del comité editorial. Pablo Marchetti Giovannini, no sé dónde está, ahí está. Bueno, también es nuevo, se ha integrado este año. Y bueno, y como ven, están representadas prácticamente todas las áreas de lo que es la Facultad de Filosofía y Humanidades. O sea, la revista realmente, el intento que tiene la revista es reflejar las investigaciones, ¿no? Las investigaciones en curso, no solo de la facultad, obviamente, sino fuera de ella, tanto en el área de psicología, filosofía, letras, historia y ciencias de las religiones, ¿no? En este número contamos con un dossier de lujo realmente sobre Michel de Certeau. Tenemos aquí presentes, bueno, ya también los estaré presentando en un instante, dos autores, a la vez traductores del dossier del presente número. Y bueno, y tenemos también una sección, ¿no es cierto?, de artículos libres, donde tenemos 5 artículos, que en este caso serían de letras, de historia y de filosofía. Acá tenemos 2 autoras presentes, una de ellas autora de la que sería la entrevista, y una parte que se llama Formas de la Memoria, donde se hacen también entrevistas o traducciones, y en este caso una entrevista, bueno, que hizo acá la doctora Viviane Eguía a la doctora Úrsula Arning, una investigadora que reside en Alemania, muy interesante. Todo esto les voy tirando para que después tengan ganas de entrar al número y leer, ¿no? Bueno, también agradecer, bueno, por supuesto, acá también a los traductores, a Diego Fonti, el traductor oficial, y Jonathan Ventura, que también siempre están presentes, y además agradecer al comité académico, que son muchos, que no se los puede nombrar a todos, pero también quiero destacar a Diego Fonti, que siempre nos está asesorando y ayudando también como miembro del comité académico, ¿no? Y tenemos, bueno, por supuesto, no quiero dejar de nombrar,
por ejemplo, a la doctora Lila Perren, que también desde sus comienzos estuvo presente acá apoyando la revista, y bueno, y en memoria siempre de nuestro querido Gustavo Ortiz, ¿no? Que bueno, siempre también estuvo desde el principio en el comité académico. Daniel Vera también, bueno, tantos profesores queridos, ¿no es cierto?, que integran este comité académico y a los que también estamos profundamente agradecidos. Bueno, simplemente, seguramente, o sea, agradezco la presencia de todos, de los autores, también de los referatos, ¿no? Porque no sé si hay algún referato presente aquí, porque bueno, también esos a veces no se sabe quiénes son, no se puede decir, pero de todos modos... claro. Exactamente, pero les agradezco también a los referatos porque es una tarea que, como digo, también se hace desde un desinterés y un amor nada más que por la ciencia, por el trabajo en sí, y que realmente, obviamente saben todos que no es algo pago. Entonces también agradecemos toda esa tarea que lleva su tiempo, ¿no? Y si hay algo que destaco de todo esto, de mi experiencia en este año, digamos, asumiendo esta dirección, es el asombro que me produce ver el desinterés con el que trabaja la gente, ¿no? O sea, la gente del equipo y la gente también fuera, por eso agradezco también en particular a las autoridades de la facultad, a Ramón, a Fernanda, que también nos han apoyado todo el tiempo, o sea, con cada cosa, después de cada reunión uno tenía pilas de cosas que decirles, que pedirles, y ellos siempre detrás de todo, ¿no? Así que bueno, obviamente que también muy agradecida y todo el equipo agradecido a las autoridades de la facultad. Y eso del desinterés, ¿no? Porque como trabajar, digamos, desde un lugar, desde el corazón realmente, por amor a lo que se hace y sin ningún otro tipo de retribución, buscando ningún otro tipo de retribución. Bueno, yo por mi parte quería pasarle darle la palabra a Octavio Pedoni, el editor, para que nos comente un poquito el proceso de indexación en el que se encuentra la revista. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Silvia, estamos cumpliendo como un ciclo, el ciclo de 3 volúmenes que había sido planteado al inicio como que estos 3 volúmenes iban a ser como el momento o el proceso de aprendizaje y definición de lo que iban a ser los lineamientos de la revista o hacia dónde íbamos o hacia dónde apuntar. Si bien ya contamos con número de ICCN, lo cual es importante a la hora de cargar un artículo al CIGEVA, ya sea de la Católica, la Nacional o de CONICET. También hemos sido indexados en Dialnet, gracias a la biblioteca de la Católica, pero ahora estamos apuntando ya hacia nuevas bases de datos, ¿no? a nuevos entes de indexación a partir de este tercer número. Así que bueno, más que nunca necesitamos de su apoyo, que sigan escribiendo y quieran publicar con nosotros, para que entonces tengamos que indexar, ¿no? Porque sin contenido o sin autores no, la revista no tendría sentido. Nada más. Bueno, también agradezco también acá a la gente que está en la parte técnica, bueno, Aníbal Olivera, ¿no es cierto?, que está a cargo de todo el tema de que esto se está transmitiendo en vivo por Facebook de la facultad, ¿no? Así que todo eso también agradecemos, porque todo es trabajo y realmente agradecemos, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a lo más importante de todo, que es la presentación de estas 2 personas que tengo aquí a mi lado, y que bueno, son los que van a autores y traductores, ¿no? Los dos, o sea, como digo, autores del dossier y traductores ambos a la vez de artículos, digamos, sobre Michel de Certeau. Entonces, bueno, acá Diego Fonti creo que es más conocido por todos ustedes, ¿no es cierto? Doctor en filosofía, que es un profesor acá de la casa, titular de ética, unidad asociada de CONICET, área de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Él, bueno, publica, ya les contará él, en realidad espero que vos hables algo de vos, de tu artículo, espero, ¿no? No sé si, no vas a hablar nada. Ah, bueno, genial, me parece muy bien. Bueno, acá tenemos al doctor Andrés Freijomil, el profesor invitado, venido de Buenos Aires, que, bueno, realizó sus estudios de posgrado
posgrado en Argentina y Francia, una maestría en investigación histórica en la Universidad de San Andrés, bajo la dirección de Darío Roldán, y el doctorado en historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, bajo la dirección de Roger Chartier. En ambos casos, su objeto central de investigación fue la figura intelectual del historiador francés Michel de Certeau. Actualmente desarrolla su actividad docente en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige el área de investigación poéticas de la historiografía. En el marco de los estudios de posgrado, se desempeña como coordinador académico del programa de maestría y doctorado en Ciencias Sociales que comparten el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad de General Sarmiento. Ha publicado numerosos artículos sobre Michel de Certeau e historiografía europea en diversas revistas científicas argentinas e internacionales. Actualmente también investiga el trayecto intelectual del historiador argentino Rómulo Carbia. Este trabajo sobre Michel de Certeau y América Latina forma parte de la investigación que llevó a cabo como becario postdoctoral del CONICET entre 2013 y 2015. Bueno, me detuve mucho más en él porque, bueno, obviamente no lo conocen, ¿no? Y lo están conociendo ahora. Entonces ahora yo, bueno, les dejo la palabra a ellos, que se quedan a cargo de la presentación del dossier. Bueno, ¿cómo les va? Nosotros para presentar el dossier y la revista en general, conversamos un ratito armamos la jugada antes de venir acá al partido, y quedamos en que, bueno, ya si bien la habíamos preparado antes, que iba a decir cada uno, yo en primer lugar voy a presentar 2 textos, con algunos comentarios al resto, breves, pequeños, no completos, por cierto, y disculpándonos por eso porque tampoco se puede, del resto de la revista. Voy a presentar 2 textos, uno del propio Andrés, el otro de Pierre-Antoine Fabre, que es una persona muy relevante, ahora les voy a contar, y voy a brevemente a decir de qué van esos textos, qué cosas yo entiendo que son los puntos, a mi juicio, más interesantes, más relevantes. Por cierto, cada uno habla desde su propia perspectiva, desde su propia formación o deformación del mundo. Entonces, bueno, obviamente la selección que uno hace es lo que uno entiende un poco más y puede darle un sentido. El primero de los textos es, les decía entonces, de Pierre-Antoine Fabre, que se llama La cuestión mística en la posteridad de Michel de Certeau. Fabre fue una persona que trabajó personalmente con Michel de Certeau. Certeau muere en 1986. En 1986. Muere joven, 63 años. Lo miro a él porque él es el súper experto. Yo acá soy medio invitado de palo, pero bueno, Fabre es director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y ahí dirige un centro que se llama Centro de Estudios de Ciencias Sociales de lo Religioso. Ha trabajado básicamente, sobre todo, sobre el primer siglo de la Compañía de Jesús. Yo investigando un poquito al autor antes de preparando esto, me doy con que en realidad su formación básica es de filosofía, y su tema de interés el tema de la imaginación en Kant y después en Schelling. Cosa que me pareció muy interesante porque él cuenta en un reportaje que a partir de eso es que él se mueve al interés de la representación y al interés, digamos, estético. A mí me pareció muy significativo, al menos, y cómo él va girando hacia estos temas. Desde hace años ya se dedica sobre todo al primer siglo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y la historia de la espiritualidad en el siglo XVII. También la historia de la imagen cristiana luego del Concilio de Trento y la historia de la evangelización posterior. Hay una serie de textos que ustedes pueden ver allí referenciados en la revista. Y una cosa lo último que me pareció súper apasionante es que él encuentra en la obra de Caravaggio, ustedes no sé si la recuerdan, ¿no? Esas imágenes tremendas del Cristo descendido y demás, encuentra un acceso a esta espiritualidad, pero también un acceso a la estética kantiana. Cosa que me pareció realmente digna de seguir leyendo después. Bueno,
¿De qué va el artículo? Les dije que el texto se llama La cuestión mística en la posteridad de Michel de Certeau. Y lo que dice él allí es que hay un gran desafío de en qué queda la cuestión mística en la obra de Certeau, en quienes siguen su obra, por dos razones. La primera pregunta es, ¿hasta dónde queda vigente la pertenencia, digámosle, cristiana de Certeau y sus compromisos en ese sentido en su obra? Esa pertenencia, pregunta Fabre, ¿habita, y esa fe habita en la totalidad de la obra o no? El otro tema es que la cuestión mística es una fractura del lenguaje, es una ruptura del lenguaje. Y eso conlleva un riesgo actualmente, y es que Certeau, por diversas figuras, entre ellas un señor muy importante que se suele vestir de blanco, lo han de alguna manera canonizado o recanonizado a Certeau, haciéndolo una especie de nuevo apologista, para decirlo así. Cosa que uno tranquilamente podría cuestionarse si eso es así. Al punto tal que uno de los puntos de partida de la obra es una cita de una obra fundamental de Certeau que se llama La fábula mística. Y dice esa cita que este libro se presenta en nombre de una incompetencia. Está desterrado de aquello que trata. La escritura que dedico a los discursos místicos de o sobre la presencia, entre paréntesis, de Dios, tiene por condición la de no formar parte de estos. Lo repito porque esto es esencial para la obra. Este libro se presenta en nombre de una incompetencia. Está desterrado de aquello que trata. La escritura que dedico a los discursos místicos de o sobre la presencia de Dios tiene por condición la de no formar parte de estos. Y acá hay una primera separación de Michel de Certeau y de la propia mística, como veremos luego. No es teología. Una persona como Michel de Certeau, que tendría largamente papeles como para presentarse como teólogo, consistentemente evita hacerlo. ¿No? Lo que hay, dice allí Fabre, es una lengua movida por un deseo que falla a su objeto, ¿no? Supongo que los psicoanalistas aquí se harían un picnic, ¿no? No es casual todo el vínculo de Michel de Certeau con Lacan. Y dice algo que yo me voy a permitir hacer una pequeñísima aclaración. Dice, hay una referencia al performativo, no hay una competencia sino una performancia. Para los que recuerdan la filosofía del lenguaje, John Austin escribió un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Y él dice que hay en el lenguaje uno puede encontrar tipos de emisiones, algunas son locucionarias, otras son ilocucionarias, es decir, la intención de lo que lo mueve, y otras que son perlocucionarias, dicen algunas traducciones. Aquí él usa performativas, que también está bien, y es el tipo de lenguaje que opera, realiza algo en el mundo. Entonces, lo que el lenguaje de Michel de Certeau, pero también de la mística, implica es performar algo, hacer algo con palabras. Y es interesante también porque este no formar parte de quien escribe, de eso de lo que habla, implica una suerte de destierro. Es una suerte de destierro, una especie de ausencia. Y hay algo que encuentra allí Fabre, siguiendo a Certeau, esencial para entender el siglo XVII europeo. Y a mí me parece, esto nota al pie, y creo que Andrés ha reflexionado mucho sobre esto, es interesante pensar cómo ese siglo XVII europeo se extrapola en el Nuevo Mundo. Vamos a ver ahora, cuando yo abordo el texto de Andrés, cómo esto también se presenta estéticamente, cómo implica en el Nuevo Mundo la imposición de un lenguaje, pero también cómo ese lenguaje implica un destierro. Un destierro
un retiro del sujeto espiritual respecto de los objetos del mundo y un trastorno. Me pareció muy interesante un subtítulo, que es el que sigue, que es el trastorno. ¿Por qué un trastorno? Hay una cosa que cuando uno lee a Certeau, uno encuentra, insisto, como un lector no experto, no un lector nada más interesado, vieron qué hacemos los que no somos expertos, seleccionamos cosas que nos sirven, donde él dice que el discurso místico es una de las respuestas trastornadas, uno podría decir delirantes, frente a la racionalidad de la modernidad. ¿Qué hizo la racionalidad de la modernidad? Agarró la experiencia humana y la partió en pedacitos, ¿no? Uno va ahí a la clínica y entonces tenés tu hígado en el primer piso, tu corazón está en el segundo, tu sangre y demás elementos líquidos te lo analizan en el primero, o sea, te seccionan. Y la mística es una especie de respuesta a esa disección de la experiencia humana que hizo la modernidad, esa separación que hizo la modernidad. Ya no es la separación del destierro, es otra. Certeau, Fabre analiza una carta, un texto de Certeau, donde Certeau a su vez analiza una carta escrita por un jesuita, Surán, del año 1630, donde él narra su encuentro con un joven iletrado. Y aparece una figura, a mí me costó un poquito traducirla y necesité un poco de ayuda porque no sabía qué se usaba habitualmente, del ignorante ilustrado. Yo no estaba mi discusión fue si poner ilustrado o no. Para nosotros la ilustración, por lo menos los que estamos en filosofía, nos suena a Kant, vieron a eso, a la cuestión más racionalista, pero ilustrado tenía más que ver con una línea mística de los alumbrados. Aquellos que habían tenido una idea notablemente moderna, donde sin mediación, en el mundo católico, no en el mundo protestante, pero en el mundo, sin mediación ni de la iglesia, ni de la tradición, ni siquiera del texto, ni siquiera de la escritura, se podía llegar a la misma experiencia y al mismo contenido, ¿no? Y lo interesante que hace Certeau, y Fabre lo expone, es cómo el padre Ignacio de Loyola, porque acá el problema es hablar en el nombre del padre, el padre Ignacio, en su autobiografía, que probablemente Surán no conoció, dice que si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas, se podría acceder a su contenido al punto tal de poder morir por él mismo, ¿no? Ahí también cita el espíritu de época, a la Teresa de Ávila, al Juan de la Cruz, ¿no? Los místicos de la época. Hay una ficción, por eso se llama la fábula mística, hay una ficción, está como esa vez que ustedes saben que Borges se encontró ahí con un famoso obispo, no recuerdo el apellido, y entonces le dijo, ¿cómo anda usted, colega? Entonces el obispo le dijo, ¿cómo colega? Y es que los dos escribimos ficciones, ¿no? Pero para Borges la ficción es lo más importante de todo. Perdón, acá hay gente de letras, no quiero cometer prevaricato de decir algo que no me corresponde, pero ciertamente la ficción no es de segunda mano. La ficción es un performativo. La ficción hace. Y lo que está acá, que si esta escritura, esta experiencia, al punto tal que dice el padre Ignacio, que él se determinaría a morir por ellas. Y acá aparece la muerte en juego. Y es interesante que Fabre cuenta que uno de sus últimos temas que él está trabajando es el tema de cómo aparece la muerte en toda esta literatura, ¿no? ¿Qué es lo que irrumpe en la época de Certeau? Voy a leer un pedacito y con esto cierro el texto de Fabre. Pero
Pero quizás haya que interrogarse sobre los efectos de esta otra conmoción extraña por la cual de repente una instancia irrumpió en la pluma de Certeau en una especie de accidente del texto. ¿Cuál es la conmoción ya en la pluma de Certeau? La muerte de Dios y la famosa también muerte del hombre. La muerte de Dios y la muerte del hombre. Quizás haya que correr el riesgo, esto es alucinante, haya que correr el riesgo de invertir a favor de esta conmoción o de este evento de contemporaneidad entre estos dos tiempos una doxa largamente extendida hoy. Invertirla, ¿cuál es la palabra invertir? Da la vuelta. Hoy en día, según la cual la atracción, por no decir fascinación ejercida por los dicta et acta místicos de aquella lejana época moderna, tendería a que a través de ellos sobreviviría algo en un mundo sin Dios del resplandor divino, y precisamente en virtud del hecho de que en la época moderna misma, en nombre de su propia incompetencia, el discurso de la mística ya habría vivido, sufrido, experimentado un mundo en el cual Dios no aparecería más que por fragmento, por instantes, por relámpagos. Certeau nos invita en sus páginas propiamente oníricas, o aquello a lo que Certeau nos invita en sus propias páginas propiamente oníricas, no es la ausencia de Dios lo que sostiene la obsesión mística de la época contemporánea, sino su presencia. No es la ausencia de Dios lo que sostiene la obsesión mística de la época contemporánea, sino su presencia. Esto es todo lo contrario de lo que yo estudié en filosofía. Me quemó los libretos, digamos. La muerte de Dios, todo lo que ya estábamos sabiendo. No hay todo eso, por eso es que hay lo que hay, la secularización, etcétera. Acá dice, justamente estamos hablando en función de un destierro, pero que lo que muestra eso no es la ausencia, no es la muerte, sino una especie de presencia excesiva. Interesante, hay un texto de Michel de Certeau que se llama Lacan, la ética del habla, y Certeau toma ahí una palabra que es muy de su obra, que es la noción de sustitución, de reemplazo, ¿no? Como todos estos textos en realidad lo que han hecho es sustituir una ausencia, pero lo que acaba de decir es que esa ausencia no es tal. Me voy a meter en el texto de Andrés. Es interesante que el objetivo del trabajo de Andrés es abordar algo a mí, en mi ignorancia, absolutamente desconocido, que es el derrotero de Michel de Certeau en América Latina. No solo eso, sino además en 3 momentos, 3 periodos. Y esos 3 periodos están marcadamente vinculados, si me lo permiten, con la historia de la Iglesia, la historia de la teología y la historia de la teología política, y por ende de la política, en América Latina. La primera etapa es una serie de viajes que Michel de Certeau efectúa por América Latina a modo de cronista religioso durante los años 60. La segunda, de mediados de los 70, marcada por una reflexión sobre la resistencia político-religiosa de los pueblos originarios. Ustedes van a ver, lástima no lo podemos proyectar, no se me ocurrió, hay una imagen de un cuadro de un francés llamado... ¿cómo es el holandés? Sí, el holandés, perdón. Venner. Donde aparece la figura del conquistador, colonizador, si ustedes quieren misionero, llegando y trayendo sus dones, su escritura. ¿Y a quién se los da? Justamente a esos pueblos originarios. Y ahí hay toda una investigación muy interesante sobre el vínculo de oralidad y escritura. A mí personalmente esto me sonó muchas cosas, ¿no? El texto de Walter Ong ¿no? El tema oralidad y escritura. La tercera etapa, desde los 70, desde la mitad de los 70 hasta los 80, donde están los postulados historiográficos a la luz de la alteridad que impuso el descubrimiento de América, del conquistador, que usa el Nuevo Mundo como una especie de
página en blanco en el cual inscribir su historia y los efectos que esa inscripción tiene sobre los cuerpos del otro. Y esos cuerpos, muy interesantes, porque son los cuerpos que en esa década están siendo torturados también. No son los cuerpos de la historia solamente, los cuerpos del pasado, que nosotros hemos puesto a desaparecer, las comunidades aborígenes, guerrilleras, violentas y como es financiadas por el IRA ahora y por quien más lo financia, creo que el Mossad un poco más, ¿vieron? Con sus armas de última generación, no sé si lo vieron en la tele, sino también cuerpos, no solamente esos cuerpos oscurecidos, escondidos, sino también los cuerpos de esa década. Los cuerpos de esa década. Hay una serie de imágenes artísticas y Andrés se hace eco de esto, sobre el descubrimiento, encubrimiento, sojuzgamiento de lo que llamamos América y la extrañeza que no puede ser aceptada. Yo recordaba mientras leía esto como acá a 2 cuadras está en la biblioteca de donde era el rectorado en la Universidad Nacional, la biblioteca que fue recuperada porque se la robaron los porteños, no quiero decir nada acá, pero bueno, y ahora la devolvieron. Y está ese texto genial donde aparece una primera gramática, ¿no? No recuerdo qué jesuita y de qué comunidad de origen, pero me parece que para los que les interesa la filosofía del lenguaje y todo el problema de la referencia, cómo hacer una gramática sin pie de roseta, sin mediación, sin referencia. Aparece una alegoría, una escena inaugural donde la escritura se muestra conquistadora, ¿no? Y a partir de aquí aparece un corte, dice Andrés, operacional entre un sujeto y un objeto, entre el intento de escribir y el cuerpo escrito o que se está por escribir, donde se fabrica la historia occidental, ¿no? La escritura de la historia, entonces, es precisamente el problema. Porque surge como libro a partir de una alianza ciertamente problemática, ¿no? Y lo interesante de Michel de Certeau, en toda su obra, Andrés lo señala con extremo rigor, ¿no? Y ustedes pueden detalladamente estudiar esa obra, la revista a la que perteneció, cómo él, un poco lo conecto con el texto de Fabre, cómo él no se entendía, o sea, se entendía al mismo tiempo como un outsider, si ustedes quieren, como una persona que no tenía que defender nada ni probar nada, sino que estaba viendo cómo se fue inventando esta escritura y quiénes fueron sus víctimas y sus ocultamientos y las cosas que se mostraron y cómo se construyeron modelos historiográficos hegemónicos, pero al mismo tiempo lo hacía en revistas que pertenecían a una tradición o a varias tradiciones, ¿no? Y cómo él fue haciendo revisiones de las mutaciones del propio cristianismo, resignificaciones de los roles de los historiadores. Imagino que para la gente que hace historia, esto es un tema muy interesante, porque es de construir, si se puede usar la palabra. Hay un texto más adelante que justamente habla de la jora derridiana y cómo sirve para una visión no causalista del estudio de la literatura, ¿no? Y cómo, ¿qué sucede allí? Se está poniendo en cuestión la propia disciplina. Cómo fue montada sobre una serie de significantes, una serie de modelos que se convirtieron en hegemónicos y que olvidaron su pasado. O sea, es una especie de arqueología de los saberes, si se puede citar, pero que perdieron ciertamente, y acá hay un nuevo aporte, ¿cuál fue la experiencia religiosa vivida o la espiritualidad que transita en esos textos, ¿no? Bueno, Andrés a continuación lo que hace es, toma 2 textos, uno se llama del sistema religioso a la ética de los iluminados, de las luces, del siglo XVII y XVIII,
y la formalidad de las prácticas de Michel de Certeau de 1972. Y lo que aquí aparece estudiado e indagado son los procesos de secularización que atraviesan las sociedades modernas y cuáles son los modelos de legitimación de las instituciones, particularmente eclesiásticas, a partir de estos desplazamientos que se producen con lo que llamamos secularismo o secularización. Aquí también una pregunta que nos interesaría hacer, a mí al menos, es, esto está planteado desde la modernidad en adelante, ¿qué hay de la historia, por ejemplo, del monoteísmo en el inicio de la secularización? Por otra parte, ¿cómo se inscriben estos estudios donde se convierte lentamente el cristianismo mismo en una alteridad en la modernidad? ¿Cómo estos estudios se van proyectando en la situación sociopolítica del mundo religioso latinoamericano? El cristianismo como una alteridad. Raro. Está la discusión ahora si en Salta vamos o no a rezar a la mañana en los colegios. Bueno, ya se reza, ¿no? Pero si está bien o no rezar en los colegios públicos a la mañana. Bueno, ¿tan alteridad seremos o no? Un jesuita llamado Roque Junges, que es un bioeticista brasilero muy importante, una vez lo entrevistamos sobre el rol de lo religioso en la bioética y dice, olvídense, la bioética es laica, los cristianos somos absoluta minoría. Un brasilero, jesuita, espero que no haya ningún jesuita acá presente, dice, somos absoluta minoría, somos la alteridad de pronto, siendo que nos consideramos el discurso hegemónico. En 1966, Michel de Certeau realiza un viaje a Río de Janeiro como corresponsal de la revista jesuita de Estudios y va interesándose con un grupo de sacerdotes sobre aspectos vinculados con lo que nosotros denominaríamos la historia de la Iglesia en América Latina. Y la recepción que hubo en la Iglesia latinoamericana, de aspectos como la Populorum Progressio del Concilio Vaticano II, como el Concilio de Medellín, por ejemplo, y lo que eso fue generando. Pero también aspectos, yo me hice una pequeña anotación, aspectos como el vínculo de Regis Debray, ¿se acuerdan ahí en Bolivia junto con el Che y el Che Guevara mismo, o el centro de Iván Illich en Cuernavaca, un personaje extremadamente extraño, ¿no? La obra de Iván Illich, la mayoría se consiguen por internet gratis, así que vale la pena. Hay una que se llama Némesis Médica, que es bastante, una persona absolutamente también outsider, ¿no? A finales de los 60 recorre Venezuela y Chile y le interesa el apoyo que los jesuitas hacen de Allende. Yo tendría que preguntarle a los historiadores cuántos de los jesuitas apoyaron a Allende. Habría que preguntar, ¿no? A lo mejor todos, no sé. Pero, digamos, todo esto significa también prestar atención al vínculo de cómo esta experiencia vital impacta en la obra de Certeau y cómo y quiénes le publican. Una cosa interesante que yo aprendí en el texto es el vínculo de algunos textos con Cristianismo y Revolución, esa obra notable, ¿no? de Aricó y el propio Del Barco, ¿no? Bueno. Otra cosa son los testimonios de la dictadura, y una cosa interesante que yo pensaba aquí es una cosa apasionante, que se renueva en el tiempo, es el vínculo de violencia y cristianismo, ¿no? ¿Por qué hay la violencia? ¿Que es una degeneración del cristianismo la violencia? ¿Hay algo inherente al cristianismo en la violencia? En el 69 escribe también un ensayo sobre los mesianismos, milenarismos y herejías, que luego incluye en un texto llamado Lo ausente en la historia, donde incluye nuevamente el problema antropológico de la práctica, o sea, un estudio antropológico del historiador. También el historiador es sujeto de investigación, porque la historia, como dice él, nunca es confiable.
Leo a Andrés. Si bien el historiador siempre debe luchar con las resistencias de un pasado que debe reconocer como alteridad, en estos dos casos particulares el rescate de las palabras que suelen fijar los documentos está atravesado por la violencia del método represivo con que fueron atrapadas, ya sea la tortura en los perseguidos políticos o bien el exorcismo en el cuerpo de las posesas. Después creo que vamos a hablar un poquito más del tema del exorcismo. Y uno de los puntos en los que Andrés se va a enfocar es el caso de Jean Delery. Cómo la antropología, Lévi-Strauss, el estructuralismo, abrió nuevos horizontes para los investigadores. Y hay un texto llamado Historia de un viaje hecho en la tierra del Brasil, 1578, del francés Jean Delery, un ensayo fundante para la investigación de este viajero protestante, que es leído como una hermenéutica del otro, ¿no? Bien, otro punto importante, otro texto fundamental entonces, lo mencioné antes, la fábula mística del 82, donde Certeau entiende que la represión, acuérdense esta cosa, de inscribir en los cuerpos un lenguaje, o extraer, esta es la otra, extraer una palabra, con violencia muchas veces, de esos cuerpos. Cito un pequeño fragmento de Andrés. En la fábula mística de Certeau entenderá que la represión de las comunidades indígenas es una huella escrita en el cuerpo de la memoria, marca que homologa con las torturas de iniciación mediante las cuales se grababa el cuerpo de los jóvenes entre los Mandán de Dakota del norte o los Mbayás del Chaco paraguayo. De tal modo, esto es, me parece, yo de mis cosas siempre digo, si se van a olvidar de todo, no se olviden de esto. Bueno, no se olviden de nada de lo de Andrés, pero de esto sobre todo no se olviden. De tal modo, el cuerpo torturado deviene metáfora de una tierra desfigurada, lo cual permitiría la construcción de una nueva voluntad política y de un lugar diferente en la historia. Objetivo que persigue mostrar de qué modo aún las comunidades marginadas, dominadas pero no sometidas, todavía pueden recrear, a partir de la construcción de la memoria frente a este impulso sojuzgante, recrear y conquistar a partir de sus héroes asesinados, las narraciones aborígenes, de sus tierras ocupadas, un enclave cultural apto para una lucha silenciosa, como una resistencia a este modelo sojuzgante. Y eso es lo que justamente observará en los movimientos de liberación cuando emprendan la construcción de federaciones de espíritu macropolítico. Bien. Este despertar indígena, con raíces políticas, es usado por Certeau, dice Andrés, para fundar otro concepto de historia, ¿no? Donde se puedan confrontar el concepto que mutiló al otro con una alternancia, con una alternativa. Y cómo ese discurso original se impuso, esta resistencia, evidencia, pone en cuestión. Me parece que no hay mejor, estoy pensando ahora, ¿no? Frente a lo que está pasando en el sur, creo que no habría mejor momento para hablar de esto que ahora. Cómo se impuso como una especie de borramiento de algo que no estaba, como una suposición de una página en blanco, que por cierto se borró, ¿no? Y se lo convirtió a ese cuerpo del otro como un campo de expansión también de un nuevo sistema de producción. Eso también está interesante para pensar las metáforas productivistas que uno escucha, ¿no? Está todo bien, yo no me voy a meter con la economía ni cosas que no sé, pero interesante, cuando uno lee la historia, los primeros exportadores de América Latina y el Caribe fueron los haitianos. No solamente exportaban caña, sino azúcar. O sea, ellos eran productores de azúcar. No quiere decir que les haya ido bien. Le fue bien a los franceses, pero no a los haitianos. No necesariamente estos modelos de producción y productividad y qué sé yo, necesariamente implican eso. Y lo interesante es
finalmente cómo termina Desertó en su último periplo, donde va analizando los modelos estéticos de resistencia. Y voy a cerrar con esto. Me parece, y acá hay colegas que lo han estado trabajando mucho, como que me parece un punto central para las resistencias. En general, lo que llamamos las izquierdas, pensaron las resistencias a partir del cambio de conciencia. Y me parece a mí que textos como el de Andrés, como el de Desertó, nos inspiran a pensar algo que varios colegas aquí en la universidad están trabajando, de cómo la resistencia, previo a la conciencia, pasa por la estética, por una forma de ser y percibir el mundo, como una forma de dar sentidos o recoger, recuperar esos sentidos borrados que Michel Desertó se encargó de detectar. Y también para ofrecer una crítica a los modelos metodológicos que se encargaron de borrar esos sentidos y esos modos de percibir. Es interesante cuando uno va al resto de la revista, por ejemplo, el texto de Karina Klisa, ella estudia las obras orientadas a la predicación en una biblioteca, en la biblioteca franciscana, por acá está el título entero, el convento franciscano de aquí de Córdoba. Y las obras estaban, es interesante esto para comparar con lo que veníamos diciendo, orientadas a la predicación, pero también a los bibliotecarios, y cómo al clero se podía erigir con una labor central que es el ministerio de la palabra y la intermediación. ¿Se acuerdan que una de las experiencias que mencionaba Fabre era la no intermediación? ¿No? Y cómo la biblioteca se convierte en el sustituto que estábamos hablando. Cuando en realidad también uno puede pensar, con lo de Derrida, el texto de María Susana Gómez, en la Jora, como ese espacio que no es ser ni no ser. Es ese espacio donde se da lo que se da, ¿no? En fin, toda mi invitación para que ustedes puedan disfrutar de estos textos. Bueno, muchas gracias. En principio quisiera agradecer a Ramón, Diego, Cecilia, Silvia esta invitación a formar parte de el primer dossier que una revista científica le dedica en la Argentina al historiador francés Michel Desertó. En este sentido, la revista Pelícano se convierte en la vanguardia de este tipo de análisis sobre figuras, trayectorias intelectuales de grandes hombres de la cultura europea, y en el caso de Michel Desertó me resulta fundamental. Lo único que existe, hoy lo comentábamos como antecedente, una serie de artículos, momento cultural del diario Clarín en los años 90, a propósito de traducciones que habían llevado a cabo de la obra de Michel Desertó, la Universidad Iberoamericana, en México, cuando llegaron a Argentina, que sobre todo han circulado en las librerías psicoanalíticas, muy de utilización. El diario le dedicó un par de artículos de la historiadora medievalista Marta Madero y de Beatriz Sarlo, como reseña de la obra. Esta es la primera vez que una revista científica le dedica un dossier, a su vez conformado con textos de una gran diversidad. Yo lo que voy a hacer es comentar 3 de esos trabajos: el primero, el de Diego Fonti, el segundo de Alfonso Mendiola y el tercero de Christian Jouot. El primer texto, el de Diego Fonti, Cuerpos desaparecidos, memorias encarnadas. En principio debo confesar que Diego no quería que comentara el texto, quería
permanecer al margen de este tipo de comentarios, desterrado, porque consideré que, si bien él no es especialista en Michel de Certeau, el tipo de lectura que llevó a cabo de su obra resulta muy interesante en cuanto a el tipo de argumentación que utilizó, que empleó a lo largo de todo el texto. Y ahora voy a ir haciendo una suerte de señalamiento de cada uno de esos puntos. Sin ninguna intención de objetivar la obra de Michel de Certeau, lo que hizo Diego fue convertirse en un cazador furtivo, es decir, el modo en que de Certeau nombraba el rol que ocupa el lector. El lector es una figura, una suerte de ladrón que se encarga de atrapar aquellos elementos que pertenecen a un territorio que no le es propio, pero lo hace furtivamente, es decir, con una anuencia implícita por parte de los dueños de ese territorio. Es decir, no es un acto delictivo en sí mismo, sino que es a medios delictivo. Esto que fue trabajado incluso por Edward Thompson en Los orígenes de la ley negra, de Certeau lo recupera para pensar el rol del lector, la práctica de la lectura, y que forma parte de la invención de lo cotidiano. Yo creo que Diego lo que hizo fue convertirse en un cazador furtivo. Un cazador furtivo incluso sin que él mismo lo advierta, porque hay toda una serie de elementos que yo fui encontrando a lo largo de su texto que dan cuenta de una lectura de la obra de Michel de Certeau mucho más concienzuda de lo que creo él mismo imagina. En primer lugar, comienza hablando de una idea de desapego dentro del texto, en cuanto, bueno, la naturaleza que tiene este artículo respecto de lo que gira en torno de las cuestiones del cuerpo, la desaparición de los cuerpos, toca cuestiones muy sensibles para los argentinos, lo vincula con un aparato crítico muy interesante, pero respecto a los elementos sartalianos propiamente dichos, el primero que encuentro es desapego, porque de Certeau habla lo que sería en francés el détachement. El détachement es una suerte de no implicancia directa sobre algunas cuestiones. En el caso mismo de Certeau hay una suerte de culto a cierta marginalidad. No significa que de Certeau haya sido marginal en el ámbito académico, publicaba en Gallimard, fue profesor en Berkeley, trabajó en la École, digamos, ocupaba un lugar en la escena intelectual importante durante los años 70 y 80, pero había por parte de él una elección de no comprometerse con las instituciones universitarias en las que trabajaba, ni tampoco con las disciplinas que eventualmente visitaba. Él se asumía sobre todo como viajero, y en ese sentido el trabajo de Michel de Certeau es mucho más transdisciplinario que interdisciplinario. De Certeau, más que dialogar con las otras disciplinas, lo que hacía era utilizarlas, incluirlas dentro de su propio discurso para poner en duda los límites internos que definen a cada una de esas disciplinas. Entonces, lo que aquejaba en cada uno de los textos es la duda sobre las propias posibilidades de conocer. Digamos, eso se encuentra a lo largo de todos los textos y es el tipo de trabajo que efectúa con las otras disciplinas. Uno por lo general apela al término interdisciplinario, que es el que más consenso tiene en el ámbito académico, pero en el caso de Michel de Certeau la especificidad es transdisciplinaria, que es un término que proviene de Piaget. El segundo elemento está relacionado con, cuando tomás el caso de México y la desaparición de los estudiantes, los desplazamientos forzosos, las desapariciones forzosas, que está directamente vinculado con algo que Diego señaló que yo menciono en el texto que escribí, que es la larga marcha india,
que es uno de los artículos fundamentales de Michel de Certeau respecto de los vínculos del cuerpo y las heridas del genocidio y demás. El otro elemento está relacionado con una sensibilidad agustiniana. Para Diego, San Agustín en este texto ocupa un lugar muy importante, y así lo había ocupado en Michel de Certeau. De Certeau en los años 50 había querido llevar a cabo una tesis sobre San Agustín, pero las condiciones teológico-intelectuales de aquel momento no se lo permitieron. El provincial de aquel momento, Janssens, se lo había prohibido porque la figura de San Agustín era una figura sumamente revulsiva respecto de lo que podía llegar a ser el tomismo. Y frente a eso se le negó la posibilidad de llevar a cabo una tesis sobre San Agustín. Pese a eso, sin citar uno de sus primeros trabajos, mencionás una serie de, por decirlo así, semantemas o teologemas, que es la idea de experiencia vivida. El primer texto que de Certeau publicó se llama precisamente así, La experiencia vivida, y lo publicó en un boletín estudiantil de la Facultad de Teología de Lyon, donde él había estudiado previamente, y les entregó ese texto como marca de homenaje, y ahí aparecen permanentemente alusiones y lecturas tanto a San Agustín como a Hegel. Por otro lado, la influencia de San Agustín es muy importante para pensar el movimiento que se dio en los años 50 llamado Nueva Teología, la Nouvelle Théologie, que una de las figuras más importantes es la de Henri de Lubac, que para de Certeau fue uno de los grandes maestros, y que tuvo esa época una sensibilidad agustiniana que uno lo puede encontrar, en primer lugar, por la recuperación que se hace del jansenismo del siglo XVII. De Certeau rastrea toda una serie de trabajos que se han publicado en torno de esta digamos, corriente de espiritualidad que se da en el siglo XVII en Francia, y que resultaba un tanto convulsivo para la iglesia de entonces. Una iglesia que insistía en postularse como eterna y negaba su propia historicidad, algo que se va a quebrar, cosas que habían planteado el modernismo a fines del siglo XIX, principios del XX, y que con el Concilio Vaticano II va a efectuarse una serie de giro, y en donde participan muchos jesuitas. Yo recuerdo que una de las preguntas que me habían hecho en la defensa de la tesis de maestría sobre de Certeau fue si se podía pensar a de Certeau como un jesuita jansenista, precisamente que vendría a ser, digamos, si recordamos los pensamientos de Pascal, las provinciales de Pascal, la discusión entre los jansenistas y los jesuitas en el siglo XVII, digamos, protagonizó buena parte del pensamiento teológico del momento, y vendría a ser una suerte de enorme contradicción. Sin embargo, no resulta tan contradictorio debido a cierta renuencia que había en ciertas provincias jesuitas, porque esto también hay que señalarlo. Los jesuitas no son un ente, digamos, indiferenciado en todo el mundo, sino que cada provincia tiene una lógica, una tradición cultural diferente. No es lo mismo la provincia francesa, digamos, con su centro en París, que la provincia, por ejemplo, en Argentina, la tradición jesuita en Argentina. Hay enormes diferencias, y en el caso de los jesuitas franceses hay cierta inclinación hacia un interés intelectual enorme. Y en este sentido, una de las diferenciaciones importantes es entre teología y espiritualidad. Yo insisto mucho
en los trabajos que suelo difundir de Michel de Certeau, en que él no estaba interesado en difundir la teología, porque para aquel momento hablar de teología era hablar de un conocimiento dogmático. Tenemos que pensar en la época que lo estaba diciendo, contextualizarlo, pensar con quién está dialogando. Él está pensando sobre todo en el tomismo de un Maritain, por ejemplo, bueno, que de Certeau es completamente contrario a esas ideas. Bueno, de ahí la necesidad de postular otro tomismo e incorporar de alguna forma el agustinismo. Recuerden que el propio de Lubac tiene un trabajo sobre el agustinismo vinculado con el jansenismo, y bueno, digamos que estas ideas han circulado de manera muy asidua. De hecho, el periodo que de Certeau toma como el periodo histórico, cuando hace labor de historiador, el momento histórico que privilegia es el siglo XVI y el siglo XVII, que si pensamos en el historiador francés Jean Delumeau, en su trabajo sobre el catolicismo, considera que es digamos, toda la modernidad temprana, ¿no? Incluso hasta el siglo XVIII, está teñida por el pensamiento de San Agustín, ya sea que pensemos en Lutero, en la reforma luterana del XVI, o incluso en el movimiento jansenista del XVII. Exactamente, de manera que la influencia, son como 300 años sumamente agustinianos. Bueno, ese elemento que forma parte, digamos, esencial del trabajo de Diego, la alusión al agustinismo para pensar el cuerpo, toma elementos que son propios de Michel de Certeau. Lo mismo ocurre cuando resulta muy sensible tu trabajo a la idea de táctica respecto de lo que sería estrategia. Y ahí ya entramos en otro trabajo de Michel de Certeau, que tiene carácter antropológico, que es la invención de lo cotidiano. La táctica es precisamente el tipo de argucia que utilizan los usuarios para poder evadir el sistema en territorios que no le pertenecen. Las estrategias serían aquellos mandatos que provienen del propio sistema. Las tácticas son creativas, son poéticas y se generan en espacios que son una suerte de no lugares para el usuario. También aparece la idea de táctica aludida directamente para pensar esta cuestión de los cuerpos. Bueno, la cuestión de la experiencia vivida que lo mencioné antes y la mística como resistencia. Digamos, de Certeau hace una analogía entre, bueno, lo que fue la crisis del cristianismo después de las reformas, para hablar en plural, y no, o sea, la reforma protestante y la reforma católica, la crisis que había generado produjo, digamos, el movimiento de la mística, que puede funcionar como resistencia, y lo que vos mencionabas recién respecto de la falta de intermediación, la comunicación directa con Dios ante la crisis de la institución. Eso es precisamente lo que de Certeau trabaja y lo que piensa también para los usuarios del siglo XX, los consumidores del siglo XX, cuando, digamos, construyen tácticas que permitan subvertir al propio sistema. Sin intentar destruirlo, tratan de enfrentarse a él, de evadirlo. Y bueno, la cuestión de la espiritualidad que había mencionado antes. Bueno, me parece en ese sentido que te has convertido en un cazador furtivo de la obra de Michel de Certeau, sí, y creo que vos tampoco lo habías percibido, porque aparecen todas estas figuras, todos estos recursos permanentemente, incluso en una clave sartaliana. El segundo trabajo que voy a comentar fue escrito por Alfonso Mendiola, que es uno de los grandes especialistas mexicano, forma parte de un grupo de historiadores junto con Guillermo Cermeño y Perla Chinchilla Pauling, que en México han dado a conocer la obra de
Michel de Certeau a partir de las traducciones que hicieron en el marco de la Universidad Iberoamericana. Ellos vienen celebrando a su vez una cátedra Michel de Certeau que se lleva a cabo año en Bogotá. Hay, digamos, un movimiento realmente importante en México vinculado con la figura de Certeau, y la presencia mexicana es fundamental por el lugar que ocupa la recepción en América Latina. Es uno de los primeros países, digamos, interesados en la obra de Michel de Certeau, y de hecho ha dado lugar a la creación de una revista que se llama Historia y Grafía, en el marco de estas lógicas mexicanas, salvo las que se tradujeron aquí en Argentina, que tradujo la editorial Katz, y Nueva Visión, que tradujo La Cultura en Plural, y tempranamente, en el año 76, se traduce la obra El estallido del cristianismo, que de Certeau escribe en colaboración a partir de una entrevista radial, que lo publica Sudamericana con la traducción de Miguel Hernani. El texto original es del 73, pero la traducción es del 76. Y el primer texto, quiero aclarar también que se publica en español, de Michel de Certeau, lo publica la revista Sur en el año 70. Cuando de Certeau, bueno, respecto de la visita que vos habías señalado, de Certeau estuvo en la redacción de la revista Criterio, pero no publicó en Criterio, publicó en Sur, con un trabajo sobre la cuestión de la autoridad y la creencia vinculada con la idea de autoridad. Un trabajo que pasó desapercibido cuando de Certeau no era conocido como tal. Pero, digamos, yo supongo que fue una elección personal, pero bueno, hoy lo consideramos como el primer texto que ha circulado en español. Vos hablabas antes de Chile, de Allende y demás. La revista Mensaje fue muy importante también, la revista jesuita Mensaje chilena, fue muy importante para la difusión de la obra de Michel de Certeau en español. De manera que el trabajo que han llevado Mendiola, Cermeño y Perla Chinchilla, digamos, continúa una tradición discreta de difusión de la obra certaliana. Y bueno, me parece muy importante incluir un texto de Alfonso, que habla precisamente del conflicto moderno entre la voz y la escritura, centrado en la concepción que Michel de Certeau tenía de la modernidad, tomando incluso como uno de los interlocutores Las palabras y las cosas de Foucault, que fue un texto que de Certeau reseñó para la revista Estudios, la revista jesuita, y a su vez relacionándolo con la idea de operación historiográfica y la presencia de la fantasía en lo que fue la posesión de Loudun, que fue un caso de posesión demoníaca en el siglo XVII que se dio precisamente en la ciudad de Loudun y que de Certeau le dedicó una obra completa. No me quiero adentrar en el contenido exacto de los textos porque considero que son los lectores los que se tienen que apropiar de esa escritura. Y los que, bueno, esto, digamos, lo concebimos como una invitación a la lectura de un dossier en el que se trabajó mucho y con mucho rigor, de manera que simplemente darles algunos lineamientos de la importancia que tiene cada uno de los textos. Y finalmente menciono el artículo de Christian Jouot. Es la primera vez que se presenta en español un texto de este historiador francés y aparece también aquí en el dossier del libro dedicado a Michel de Certeau. Con regreso a Loudun,
traducimos un texto de este historiador dedicado al siglo XVII francés. Es un historiador muy relevante que trabaja sobre todo los vínculos entre la historia y lo literario, no la literatura, es decir, al pensar la idea de lo literario, un poco como Rosanvallon piensa lo político, en este caso Jouot piensa lo literario como un conjunto de prácticas, de comunidades interpretativas, de escrituras que circulan, no simplemente como literatura que vendría a darle un cierto marco de canonicidad que intenta evitar. Ese es el tipo de diálogo que establece con la historia. Tiene un grupo de investigación en la Escuela de Altos Estudios de París sobre la historia de lo literario, y es, digamos, Jouot escribió una obra que es un clásico en la historiografía francesa, que se llama Mazarinades, que es Mazarinadas, digamos, que son los panfletos que habían circulado en la época de Mazarino para denostarlo. Entonces él hizo un análisis precisamente de ese soporte material. Bueno, Michel de Certeau escribió, el último texto que escribió en su vida fue una reseña de esa obra. Y a su vez, bueno, Christian Jouot es sumamente sensible a la obra de Michel de Certeau. Este año organizó un coloquio en París sobre Michel de Certeau y la literatura, junto con un profesor de la Sorbona, de manera que hay, digamos, una vigencia permanente que se encarga de alimentar. Y en Francia es un historiador sumamente relevante, muy exquisito, pero en el mundo hispanoamericano completamente desconocido. De ahí la propuesta que le hice a Cecilia de traducir, con la autorización naturalmente de Christian Jouot, un texto sobre Michel de Certeau, y eso fue lo que hemos hecho, y esto es lo que forma parte del dossier. El trabajo está centrado esencialmente sobre este caso de posesión demoníaca, se llama Regreso a Loudun, y trabaja varios elementos, digamos, la subjetividad asociada a la consecución de las prácticas, de qué forma la represión de las prácticas mágicas se daba en consonancia con una idea de cuerpo infectado, la multiplicidad de puntos de vista, cómo termina disecando la idea de acontecimiento, que es lo que Jouot quiere recuperar en el marco de esta obra, y cuáles son las dificultades que atraviesa el historiador para poder dar cuenta de un fenómeno como la posesión, que fue objeto de múltiples interpretaciones, digamos, donde hay una enorme cantidad de fuentes que dan, digamos, cuenta del fenómeno, pero no hay manera de historiarlo desde la lógica de la historiografía occidental entendida como ciencia, en donde lo empírico tiene un valor preponderante. ¿Cómo hacer para reconstruir esto? Es interesante esto que plantea de Certeau y que analiza Christian Jouot, porque se trata de una obra que en su momento fue un tanto resistida por la comunidad de historiadores en Francia. Emmanuel Leroy-Ladurie, un historiador muy importante francés, publicó una reseña que se llamaba El diablo archivista, aludiendo al propio de Certeau, cuando reseñó este trabajo, y, digamos, fue construyendo una suerte de imagen negativa de Michel de Certeau, que, digamos, terminó afectando la visibilidad su visibilidad dentro del campo intelectual. De Certeau, por lo general, suele ser, salvo para comunidades específicas que han leído su obra con atención, suele ser mal leído, mal conocido, erróneamente asociado a el giro lingüístico, por ejemplo, en donde, bueno, asumen que su concepción de la historia es igual que, por ejemplo, la de Hayden White, asumiendo también que Hayden White,
cree que la historia es igual a la literatura, digamos que tampoco es así, es mucho más complejo, pero digamos, los historiadores por lo general se han mostrado renuentes a todos aquellos movimientos que hayan puesto en duda a la disciplina o la hayan vinculado estrechamente con la literatura. Y de Certeau, que tiene, digamos, una sensibilidad literaria, poética muy importante, ha sido precisamente sospechado por este motivo. De manera que lo que hace en algún punto Jouhaux es recuperar esas formas, recuperar las lógicas con las que está construida esa obra, La posesión de Loudun, que acaba de ser traducida en México hace un par de años, hasta ahora circulaba solamente en francés, y que en realidad se trata de un trabajo, digamos, no es una investigación en sentido estricto, sino que es una serie de fuentes comentadas, porque de Certeau publicó ese trabajo en el marco de la colección Archivos, en donde también, por ejemplo, Foucault publicó el trabajo sobre Pierre Rivière, bueno, que también es el comentario de una fuente. Esta misma lógica sigue de Certeau en este trabajo, pero resulta sumamente rico en observaciones relacionadas con la historia, esta frase que mencionó Diego, que la historia nunca es confiable, que esa es la traducción que yo la respeté porque es la que circula, pero que no estoy de acuerdo porque es, digamos, yo lo traduciría como la historia nunca es segura. Yo también utilicé la traducción de confiable para el texto de Jouhaux, que cita la posesión de Loudun, ese párrafo, pero para mí la idea es la historia nunca es segura. Y la historia nunca es segura precisamente porque nosotros los historiadores trabajamos con un objeto que no existe. Y de lo único que tenemos son huellas, restos. Y a partir de ahí se producen inferencias que tienden a ser empíricas a partir de un cierto tipo de observación, pero que nunca puede ser completamente seguro, y por otro lado tiene fuertes vínculos con la idea de ficción, con la idea de imaginación histórica, que en los últimos años se estuvo como reivindicando un poco, donde es posible imaginar a partir de las fuentes. Pero digamos que es toda una discusión dentro del ámbito historiográfico. De manera que tienen 3 textos sumamente ricos para conocer la diversidad de la obra de Michel de Certeau y para conocer también las formas en que se lo ha apropiado en distintas comunidades interpretativas, ya sea la comunidad interpretativa argentina, en la comunidad mexicana y en la comunidad francesa. De manera que, en ese sentido, el dossier también suma mucho al conocimiento de la obra de Michel de Certeau y a la pluralidad de interpretaciones que circulan actualmente. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, queda abierta la posibilidad de que hagan algunas preguntas. Digamos, ojalá haya alguien que quiera preguntar algo. Yo le acerco el micrófono, cualquier cosa, para que pueda salir, digamos, Claro, porque sin el micrófono no se escucha por la por la transmisión. O algún comentario, digamos. Bueno, sí. Sin la intervención del público no tiene sentido trabajar la obra de Michel de Certeau, que es una obra pensada para el lector, digamos, donde el lector es el que comanda el sentido del libro y no el autor. De manera que, en este caso, nosotros hicimos una interpretación de la obra, pero si ustedes no preguntan...
¿No? ¿No se anima? A ver. Hay que decirlo por acá para que se escuche. Si puede decirnos en francés el texto que usted prefiere traducir, aunque acepta la otra traducción. ¿Cuáles son las razones? Y por... Sí, para que lo puedan oír. En principio hay como una política de respeto hacia las traducciones existentes por el tipo de trabajo enorme que representa. Los que hemos traducido, digamos, sabemos que el pasaje de lenguas es algo sumamente complejo, por momentos hasta traicionero, traductores, bueno, traidores, la frase habitual, pero el término en francés es sûr, y sûr es simplemente seguro, no necesariamente es confiable, de manera que me parece una traducción, sí, que incluye un elemento de interpretación de la obra, lo cual es válido, digamos, todas las formas de apropiación son válidas, pero después cada uno elige la que considera más correcta. Me parece que confiable no sería necesario utilizarla, y además como que perdería un poco el carácter epistemológico que tiene esa frase en su original francés, porque al decir la historia nunca es segura, está aludiendo a la propia incapacidad que tiene la misma disciplina de poder dar cuenta de la realidad del pasado en determinadas ocasiones cuando hay lagunas heurísticas. Cuando decimos la historia nunca es confiable, estamos más bien pensando en los lectores, en otro tipo, digamos, de acceso a la historia. Y yo lo que creo que Desertó está trabajando ahí con la idea más epistemológica, la idea de conocimiento histórico, no tanto de recepción, en este contexto particular, porque en realidad esa frase es un subtítulo, digamos, no forma parte del cuerpo del texto, por decirlo así, de un párrafo, sino que es un subtítulo que Desertó establece. Y me parece que tiene una enorme relevancia y la traducción sería otra. Pero, como señalé antes, yo lo utilicé al momento de efectuar la traducción de Christian Jouot y utilicé la versión mexicana por respeto al trabajo de la iberoamericana. Ni siquiera aclaré que puedo poner como nota del traductor, pero digamos, me parece que no, porque bueno, es un trabajo que hay que respetar. ¿Alguien más? Claro, a lo mejor quieren leer los artículos antes de hacer preguntas. Debe ser, quieren leer el dossier. Miren que los vamos a citar a todos de nuevo. Es. Claro. Sí. Bueno, no sé, también, bueno, justo Diego también hizo algún comentario, algún otro artículo acá de la doctora Susana Gómez, que está presente, la autora, bueno, también pueden preguntar algo al respecto, o obviamente de Michel Desertó, que es la estrella, ¿no?, de la noche. ¿Nadie? ¿Ningún comentario? Bien. El cristianismo, el librito pequeño, y me llamó la atención la fuerte crítica, digamos, que me parece encontrar, no sé si al cristianismo, pero a lo cristiano como un fenómeno que se ha institucionalizado a través de la historia, digamos, y me da la impresión de que él produce todo un desarme de aquello que se fue constituyendo como lo cristiano, ¿no? Que es parte de una historia construida, inventada, es fuerte decirlo a lo mejor así, y que la teología lo sigue de alguna manera amparando en esa construcción, ¿no? Interesante, me parece. No sé si podés contarnos algo de eso. La obra originalmente se titula Le Christianisme éclaté, y en francés éclaté puede ser entendido como estallido y como fragmentación.
De manera que ahí tenemos el doble sentido, esa carga semántica distinta, que bueno, al momento de traducir se toma una decisión como con confiable, lo mismo. Esa obra se produjo en un contexto muy particular. Antes dije 73, se publicó en el año 74 el original, y refiere un momento complicado para Michel de Certeau, porque fue el año que puso a disposición de la compañía la renuncia. Renuncia que no fue aceptada por la compañía. Él no tenía intención de abandonar la orden, pero en caso que la compañía se sintiera incómoda con su presencia, él ponía a su disposición la renuncia. Eso por un lado. Recuerden que coincide con la muerte de Jean Danielou. El cardenal Danielou, jesuita, había aparecido muerto en la casa de una prostituta y los medios franceses habían convertido eso en un gran circo, sobre todo el diario satírico Le Canard Enchaîné, que es como una suerte de Barcelona, pero que tiene una tradición larguísima en Francia, y convirtieron la muerte de Danielou en el hazme reír. Por lo tanto, fue un contexto muy complicado al que se sumaba esta obra de Michel de Certeau. Por lo tanto, frente a esa situación de cierta inestabilidad y de crisis de vocaciones, porque eso también hay que recordarlo, post-Mayo francés hay una enorme baja en la cantidad de ingresantes a la orden jesuita, y esto, digamos, comienza a afectar también la construcción de una credibilidad, de una visibilidad. De manera que, nada, lo que de Certeau postula básicamente es lo que señaló Diego antes, pensar el cristianismo como una alteridad. Es decir, algo, yo lo relacioné un poco con algo de lo que señala Chateaubriand en El genio del cristianismo, cuando habla de un cristianismo cultural. Digamos, hay determinadas prácticas que se han ido instalando en Occidente que provienen del cristianismo, pero que a su vez lo ha ido expulsando desde la mirada pública. De hecho, las prácticas se han terminado privatizando, las prácticas religiosas, las prácticas devotas, sobre todo. Esto también está muy bien trabajado en la historia de la Francia religiosa que dirige Le Goff, en el último volumen sobre el siglo XX, alude precisamente a esta cuestión, y el texto de Michel de Certeau funciona como un testimonio, digamos, del estado en el que se encuentra en ese momento el cristianismo. Recuerden de todas formas que es un trabajo que de Certeau no escribió, sino que es la transcripción de una entrevista radial que le hicieron a él y a Jean-Marie Domenach, que en ese momento estaba a cargo de la revista Esprit. Así que, digamos, también hay que pensar por, digamos, las condiciones de producción que tiene ese trabajo. Uno dice, el estallido del cristianismo, una obra de Certeau, y lo lee como si fuese un trabajo a mano alzada, una investigación, y en realidad es una transcripción. Es decir, que los elementos de oralidad más el trabajo del editor están muy presentes en esa escritura. Así que es como que hay que considerar también esos grados de mediación, ¿no? No, y también me había quedado pensando en lo que habíamos charlado antes de comenzar, y lo que también dijiste acá, respecto a que es el primer dossier en Argentina sobre Michel de Certeau. No sé si querés ampliar un poquito sobre la recepción de Certeau en Argentina. Bueno, no sé si querés decir algo más al respecto sobre eso. Digamos, está relacionado con lo que señalé antes. La primera presencia es precisamente este grupo de reseñas que se publican a mediados de los años 90 en el suplemento cultural de Clarín, cuando todavía la ñ no existía, y el suplemento cultural de Clarín era bueno. Claro, digamos,
había buenas reseñas, escritas seriamente, no pensadas desde ese lugar de escritura tan Twitter que tiene la revista Ñ hoy en día. Si bien tiene elementos que son interesantes, ha perdido mucho, digamos, como suplemento cultural. De hecho, ya no lo tiene. Pero bueno, hoy en día no sé si le dedicaría a Michel Desartó un dossier de esas características. No un dossier, pero una serie de reseñas de esas características. Después lo que tenemos es la traducción que se lleva a cabo en el año 94 por Rogelio Paredes, que fue profesor de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de La cultura en plural, publicada por Nueva Visión. Ahí también tenemos otro elemento de recepción. No es lo mismo tampoco las traducciones que se llevan a cabo en México que las que realizamos nosotros en Argentina. Nosotros tenemos otra tradición de traducción diferente a la que tienen ellos, que siempre se han empecinado mucho por traducir absolutamente todo y por convertir el texto extranjero en un español más castizo. En el caso nuestro siempre hemos respetado, pensando sobre todo en la tradición de traducción que inició, por ejemplo, la revista Sur. Las grandes traducciones que han llevado a cabo, digamos, han sido excelentes, las traducciones de Bianco y demás. Bueno, la del estallido del cristianismo es de Miguel de Hernani, un poeta, digamos, esposo de María Esther Vázquez, asociado de una u otra forma al Grupo Sur, bueno, y publicado por Sudamericana, ¿no? O sea, que es la editorial que en algún punto tuvo como antecedente a la propia Sur. Eso diría, bueno, el estallido del cristianismo en el año 76, y después las publicaciones que lleva a cabo Katz, que ya tradujo dos, La debilidad de creer e Historia y mística. Digamos, las primeras traducciones que se llevaron a cabo, bueno, y la del 70 que mencioné de Sur antes, no se han traducido porque Desartó fuera una figura sumamente relevante. Son más bien ocasiones editoriales. Las de Katz no. La de Katz sí tiene un objetivo, desde mi punto de vista, ¿no? Tiene un objetivo editorial concreto, de difusión de la obra concreta. Pero por lo general en Argentina la obra de Michel Desartó circula sobre todo, como hablábamos antes con Silvia, en los ambientes asociados con las letras, o la filosofía, lo sumo, o la teología, que lo apropian la espiritualidad como teología. Nosotros, por ejemplo, en el 2014 presentamos El extranjero o La unión en la diferencia, vino Luchier, una editorial, digamos, católica de Buenos Aires, hizo la traducción, una excelente traducción, y se dio la presentación en el marco de la Facultad de Teología de la UCA. Y el tipo de interpretación, que vuelvo a insistir con que son válidas, pero digamos, el tipo de interpretación era una interpretación teológica, y habían convertido a Desartó en un teólogo, cuando su objetivo nunca había sido ese. De hecho, tiene un trabajo que se llama La miseria de la teología, digamos, con relación a, exactamente, el texto sobre Proudhon de Marx, y que había presentado nada menos que como tesis de doctorado en la facultad, lo que son la escuela católica, digamos, como la escuela de altos estudios, pero de signo católico en París, y que fue rechazada como tal. Así que nunca se pudo doctorar en realidad. Tiene un doctorado en Ciencias de las Religiones, que lo hizo con una traducción de la obra de Pierre Fabre, que fue la traducción de un diario.
pero es un doctorado en ciencias de las religiones. Lo que no pudo conseguir, que necesitaba para dirigir tesis, era el doctorado de teología. Y eso no lo pudo lograr. Para ir cerrando, hay una pregunta más. Sí. Bueno, da un poco de pánico preguntar por la trayectoria de las profes, pero voy a hacer el intento de pregunta. Yo hice la tesis doctoral dirigida por la doctora Susana Gómez, que fue sobre lectores. Entonces he leído La invención de lo cotidiano, no he leído mucho más, un par de artículos más, así que ese es mi conocimiento, digamos, y lo usé para lectores. Me llamó la atención y me resultó muy interesante, si no entendí mal, pues estoy un poco dormida, que, digamos, se puede extrapolar esas categorías como estrategias o tácticas, ¿sí?, del lector a otros casos, como mencionaba el profe. Me pareció muy interesante, digamos, y usted, ¿qué opina acerca de cómo se puede realizar eso, hasta qué medida, digamos, porque si no podemos empezar a hacer ese trabajo con muchas otras cosas y otros autores, ¿no? Entonces, con qué cuidado, digamos, se podría hacer eso. Me resultó muy interesante porque yo nunca lo pensé fuera del lector, ¿sí? Bueno, mi formación es comunicación social, así que perdón a los historiadores y a la gente de letras, pero esa era mi pregunta, digamos. Gracias. Nada que disculpar. Hay una revista de comunicación social de Buenos Aires que publicó un artículo de Michel de Certeau en los años 90 que se llama ¿Qué es un seminario? De manera que este tipo de disciplinas relativamente nuevas siempre se han visto interesadas por la obra de Michel de Certeau. Respecto a la extrapolación de la práctica de la lectura como cacería furtiva, se puede aplicar a cualquier lector. La lectura es una práctica de uso y apropiación de lo leído, una conversión de lo leído en un elemento creativo a partir de las necesidades de los propios usuarios. Lo único, digamos, que hay que tener en cuenta es el tipo de diálogo que se establece con otras disciplinas, que está relacionado con algo que te comentaba hoy de Bernard Le Petit, este historiador que trabajó la cuestión interdisciplinaria, y lo que uno tiene que considerar es cuál es la lógica interna que asiste a cada disciplina en el momento de establecer el vínculo. Es decir, en qué estado se encuentra, cuáles son las discusiones que se dan al interior de cada uno de esos espacios disciplinarios, si es posible el diálogo o no es posible, porque las disciplinas tienen una historia particular, tienen momentos conceptuales diferentes, y en este caso, digamos que no siempre es adaptable. El caso del lector como cazador furtivo es un dispositivo que de Certeau publicó por primera vez en una revista jesuita, una revista jesuita que se llama Projet, precisamente con el título Leer una poética de los consumidores. Él considera que la práctica de la lectura misma puede ser entendida como una práctica poética, en el sentido en que lo concebía Aristóteles, ¿no? Poética en el sentido aristotélico, no lírico, digamos. Pero bueno, yo considero que sí, que es extrapolable con los cuidados necesarios respecto de los usos que de Certeau le da al término, ¿no? Y cuáles son las posibilidades que ofrece el objeto que recibe ese uso, las resistencias que puede tener frente a esa denominación, etc. La idea es no forzar, pero la posibilidad de uso está siempre presente. Bueno, no sé si alguien se queda con las ganas de alguna pregunta más. Si no, damos entonces por cerrado
este acto de presentación y bueno, les agradecemos mucho, sobre todo bueno a ellos dos, a Andrés Freijomil, muchas gracias y bueno, a todos ustedes por acompañarnos hoy en esto. Muchas gracias.